segundo programa especial de personalidades y líderes mundiales. En este caso vamos a hablar de una gran protagonista a nivel mundial. Estoy hablando de las fake news, las noticias falsas. Y después, por supuesto, retomaremos por el lado de Rusia, por el lado de China y vendremos para América para hablar de lo que pasa en Venezuela con estos dos primeros países que les contaba y cómo va a afrontar las próximas elecciones Evo Morales más allá de los incendios de la Amazonia. Este es un breve resumen de los temas que vamos a hablar hoy, pero permítanme contarles este pequeño anticipo, esta pequeña introducción. Se ha realizado un juicio muy importante a Cambridge Analytica. Cambridge Analytica es una consultora política en el Reino Unido que ha trabajado para distintos líderes mundiales, de cualquier color y de cualquier tipo, y ha estado metida en cualquier elección a nivel internacional. ¿Cuál fue el resultado de este juicio que se le hizo a Cambridge Analytica? Resulta ser que Cambridge Analytica es una consultora que ha logrado acceder a datos de muchísimas personas a través de métodos poco, judicialmente hablando, poco aprobados. Una vez que se descubre es que Cambridge Analytica utiliza los datos personales de las personas para tratar de influir en la decisión de estas personas, es donde todos comenzaron a preocuparse. Y lo que nos estamos preguntando hoy por hoy es, ¿cómo es posible que una empresa tecnológica, a través del conocimiento de nuestros datos personales, pueda influir en la decisión de todos nosotros? Cada vez que ustedes ingresan a Google, a Facebook, a YouTube, a WhatsApp, a cualquiera de todas las redes sociales que ustedes se quieran imaginar, a Instagram, cualquiera de ellas, cada vez que ustedes colocan un like, cada vez que deciden ver un video, cada vez que mandan un mensaje de texto, cada vez que utilizan una palabra o que deciden realizar una búsqueda, sea cual sea el tema, estas empresas empiezan a conocernos de una forma que no se pueden imaginar. Cada 5 likes que uno da en una red social, las empresas ya nos conocen como si fuesen nuestros compañeros de trabajo. Cada 10 likes, dicen, los investigadores aseguran que tienen el conocimiento, el mismo grado de conocimiento que puede llegar a tener nuestros padres de nosotros. Y cada 50 likes, estas empresas nos conocen como si fuesen nuestra propia pareja. Así de fácil se ha demostrado cómo las grandes tecnológicas empiezan a influenciar a aquellos grupos más vulnerables a la hora de tomar una decisión. Y a partir de aquí, lo que todos conocemos, las famosas fake news. ¿Cómo es posible que una noticia falsa pueda hacernos cambiar de opinión? Esto vamos a estar analizando aquí en este segundo especial de personalidades y líderes del mundo. Voy a presentar a todo nuestro equipo. Como siempre, Manuel Castro, analista internacional, además trabaja con nosotros. Muchas gracias, Manuel. Le damos la bienvenida a Nadia Nazanovsky. Ella es periodista de AFP Factual. Muchas gracias, Nadia, por estar aquí con nosotros. Es especialista en fake news, así que nos va a contestar un montón de preguntas. Y como siempre, por supuesto, es un grato placer saludar a Miguel Ponce y a Enrique Romero. Muchas gracias por estar aquí, a los dos también. Comenzamos con Nadia. Las fake news. ¿Cómo es posible y qué es lo que nos querés contar en principio de estas falsas noticias que últimamente son mayormente utilizadas para ingerir, sobre todo en las elecciones presidenciales a nivel mundial? Así es, Verónica. Vos mencionabas un poco las elecciones de Estados Unidos. Es a partir de allí que todos empezamos a tomar conciencia, ¿no? De qué está pasando, a qué punto se puede influenciar. Es inconcebible hoy pensar un proceso electoral o cualquier situación, cualquier cuestión de política internacional como un mundo separado de las redes sociales. Porque, como bien decías, todos vivimos gran parte de nuestra vida adentro de las redes. Entonces, es no un nuevo actor, no lo llamaría un nuevo actor, pero un nuevo escenario, ¿no? Donde se debate desde el video del gatito que todos compartimos a un debate político del tema que se te ocurra. Y como bien decís, ahí tenés un caldo de cultivo excelente, no solamente para los más vulnerables. Los estudios muestran que no tiene que ver con el nivel socioeconómico. Estamos todos a merced, digamos, somos posibles víctimas. Incluso es más peligroso, porque uno que cree que ya tiene una decisión clara respecto de algún tema, también puede ser influenciado. ¿Por qué? A ver. ¿Cuál es la razón de esto? Porque me gusta hablar de desinformación, que es un término más amplio que el de fake news o noticia falsa.
apela a tu emotividad. A vos te llega un mensaje por cualquier plataforma, llámese Facebook, Twitter, WhatsApp. Primero, pero va a hacer llegar un amigo, un pariente, y va a apelar no a tu raciocinio, a tu emotividad. Va a buscar que te indignes, que te enojes y que por ende lo quieras compartir. Claro. Rapidísimo. Que tengas miedo por Que tengas algo. miedo. Siempre esos sentimientos que te van a llevar a moverlo, a compartir. Tenemos algunas placas para compartir con vos. Vamos a algunos ejemplos. Algunas de estas falsas noticias o desinformación, como vos decís, que dan cuenta de lo que viene pasando en este último tiempo, ¿no? Y ya le abrimos para que toda la mesa también se vaya involucrando con esta temática. Vamos a la primera. Vamos a ejemplos, ¿no? Yo decía recién, cuestiones de política internacional, cualquiera. Este caso puntual lo trabajamos en AFP Factual el 30 de abril. Eran momentos en que todo el mundo se estaba preguntando, bueno, los países del Grupo de Lima, ¿qué van a hacer? ¿Están considerando el uso de la fuerza en la crisis venezolana o no? Justamente en ese contexto empieza a circular, ahí se ve de fondo atrás del cartel la imagen, ¿no? Que una imagen de Piñera, del presidente de Chile, diciendo: si tocan a Guaidó, en 2 horas las tropas aéreas chilenas entran a Venezuela. Ajá, y en negro Piñera amenazó. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Es así? Tropas. ¿Piñera amenazó realmente con enviar tropas? Yo quiero aclarar, acá no está todo el análisis completo, pero les cuento que esto fue compartido miles de veces. Nosotros por WhatsApp, ¿por dónde fue compartido? Esto circuló en Facebook particularmente y en Twitter. Entonces, quiero aclarar eso, que siempre antes de tomar una decisión de abordar una temática, como periodistas de fact-checking, ¿qué hacemos? Ver cuánto circuló. Claro. En este caso no tengo la cifra exacta, pero miles de veces. Muchas personas preocupadas, algunos celebrando, muy bien, otros por el contrario, otros preguntándose, ¿es verdad? Y ahí es donde entramos nosotros. ¿Y cuál era la historia? ¿Y cuál era la historia? ¿Cuál era la historia? La foto era real, había sido una conferencia de prensa del presidente donde había hablado de Venezuela, pero había dicho todo lo contrario. Había dicho en ese momento, en esa fotografía, lo que estaba diciendo era que no iban a enviar tropas. A ver, abogó por una salida pacífica al conflicto venezolano, nada que ver con tropas, mucho menos. Pero bueno, eso es una imagen totalmente descontextualizada. Vamos a ir pasando a la próxima placa. Van a ver que las metodologías se repiten. Vamos a la próxima. Seguimos con el mismo tema, ¿no? Tropas brasileñas dirigiéndose a la frontera con Venezuela. Esto fue 15 días antes de la que vimos recién. Estamos en el mismo contexto. Todo el mundo preguntándose qué va a pasar con Venezuela. El posteo, la publicación decía: suenan tambores de guerra, ¿no? Alarmante. Incluía un video de estas tropas brasileñas movilizándose. Uno entra a investigar. Claro, porque vemos, ¿no? Los camiones. Esta es una foto, pero era un video, tropas, ¿no? El completo era un video. Esta es una captura. Resulta que sí, era un ejercicio militar de militares brasileños, pero había sucedido un año antes en el sur, a 4.000 kilómetros de la frontera venezolana. Impactante. De nuevo, esto circuló como si fuera en ese momento, ¿no? Y que después la desmentida no circula con la misma Así es. velocidad. Bueno, hacemos todo nuestro esfuerzo, pero sí. ¿Por qué? De nuevo, volvemos a lo mismo. ¿Por qué la desmentida la verificación no circula con la misma velocidad? Porque apela a tu razón. Claro, y además a nadie le gusta hacerse cargo que se equivocó, ¿no? También. Compartiendo algo que era falso. A ver, pasemos a la próxima placa. Vamos a la próxima. Fotos de soldados estadounidenses a 43 minutos de Venezuela. Ya llegan aquí. Siempre este tipo de publicaciones es importante saber para entrenar el ojo, ¿no? Y no caer, y no darle a compartir. Que van a apelar a la inmediatez, son peligro inminente. Tenés que compartirlo para que todo el mundo se entere de lo que se viene, ¿no? 43 minutos de Venezuela, decía. Qué bárbaro. Son 2 imágenes, que nada. ¿Y de dónde son estas imágenes? Nada tienen que ver, sí, claro. Una es la que ves abajo, es de 2011, un vuelo estadounidense, de militares estadounidenses cerca de Afganistán. Sí. Y la otra era de 2013, de un ejercicio militar en Texas. Impresionante. A ver, vayamos a la próxima placa, así ya abrimos el juego para toda la mesa. Así es como el gobierno de Bolsonaro quema la Amazonia. Vamos a algo un poco más actual, ¿no? Los incendios en la Amazonas que han revolucionado las redes. Aparecieron fotos viejas, fotos de otros contextos, múltiples. Tuvimos mucho trabajo esa semana. ¿Y esta de cuándo es? Puntualmente era de 2018, pero no era de Brasil ni de la selva amazónica. Era de Canadá.
un incendio forestal en Canadá. Consiguieron, los colegas que hicieron esta nota, consiguieron hablar con el piloto, con la persona que filmó ese video. Y bueno, hablaron que era un ejercicio de cortafuegos, como se conoce, para apagar un incendio en Canadá. Con la Amazonas, nada que ver. Y no sé si tenemos una más, a ver. Así es como bueno, esta es ¿y esta qué es? Bueno, este es un compendio. Corresponden a los incendios en la Amazonia en 2019 con signo de pregunta. Este es un compendio que los invito a que si se sumergen ahora con el paso del tiempo se van a entretener, pero un compendio de imágenes, algunas del Amazonas muy antiguas, otras nada que ver, tomadas en otros lugares, pero de nuevo, ¿qué pasa? Un contexto de incertidumbre, que tenemos una noticia internacional de esa magnitud, como que se está incendiando la Amazonas. La gente quiere información y va a las redes, ¿no? Y lo peor de todo, y ahora sí ya abrimos el juego para todos, funciona. La gente comparte todo esto. ¿Por qué pensás vos, Quique, que a las personas no les importa chequear la información sino compartirla? ¿Por qué? Lo primero que tenemos que entender es que el mundo hoy está en guerra. Se habla de muchos tipos de guerras, muchos escalones de la guerra. Hoy por hoy el tema central es la guerra comercial que existe entre los Estados Unidos y China, pero hay varios niveles de esta guerra. Y como todos sabemos, en toda guerra, la primer víctima siempre es la verdad, siempre, en toda guerra. Esta guerra que se está dando en un nivel subliminal, el campo de batalla es la mente de quienes vivimos en este planeta. Es la mente, qué bueno eso, el campo de batalla es la mente de todos nosotros. ¿Miguel? Sí, me preocupaba mucho escucharla a ella y enganchándolo con tu introducción, ¿no es cierto? Porque en Latinoamérica estamos viviendo procesos electorales. De hecho, muchas de estas cuestiones han tenido utilización en procesos electorales que ya se han realizado en otras latitudes. Yo creo que conté en este canal que me había tocado reunirme con asesores que habían trabajado en las dos últimas elecciones importantes en Latinoamérica, la de México y la de Brasil, o sea, López Obrador y Bolsonaro. Y claro, ellos habían venido como avanzada antes de las PASO y nos adelantaban que olvidáramos todo lo que conocíamos en términos de las campañas electorales que habíamos vivido antes. Que esta campaña electoral, además de ser la más sucia, posiblemente iba a ser la que utilizara todas estas nuevas cosas de manera más activa. Y nos daban a entender que había personas cercanas al gobierno, como quédense tranquilos porque nosotros que podemos comparar el cañón de Big Data electoral más poderoso en Latinoamérica, lo tiene el PRO de Argentina. Claro, si nosotros miramos los resultados de las PASO y creemos que alguno se confió a eso, evidentemente está habiendo un divorcio entre esa aparente eficiencia y los resultados ocurridos. Resultados en las redes. ¿Y Manuel? ¿Hasta dónde llega esto, no? Entonces, en política nada ocurre por casualidad. Y cualquier elemento es utilizado, eso creo que lo decía Roosevelt. Nada es casual en política, y el caso de los incendios del Amazonas también ha sido utilizado contra Bolsonaro. Nosotros aquí en este canal fuimos muy cuidadosos en cuanto a eso, por la parte internacional, y está comprobado que en el gobierno de Lula se quemaron más de 60.000 hectáreas contra las poco más de 42.000 de Bolsonaro. Pero lo que pasa es que Bolsonaro utiliza las redes sociales, les ganó de mano a los tradicionales y además tiene un pecado, igual que Trump. Se le ocurre decir la verdad y decir cosas que la gente no quiere escuchar. Es como el chiste del niño que dijo, señores, el rey está desnudo. Más allá de la cuestión política, porque en estas noticias se mezcla el no me gusta Bolsonaro, por ejemplo, por lo tanto todo lo que haga va a estar mal, aunque me beneficie, porque lo odio, porque no me gusta, no me importa un bledo el país. Entonces, y después están los intereses de todos los países. Porque aquí es una gran guerra. Claro, sí, y claro. volvemos al campo de batalla. A ver, un segundo, porque si no nos quedamos sin tiempo. Los invito a ir abarcando los otros temas que tienen que ver con esto de las falsas noticias o la desinformación.
Miren cómo en Rusia, ahora vamos a meternos con Vladimir Putin, porque hay toda una preocupación en Rusia respecto del nuevo sistema de espionaje que quiere, en realidad... Peor es el chino, Peor es el chino, y además ya todos nosotros estamos siendo observados, todos vivimos en una burbuja de Gran Hermano y lo sabemos, Sí. sin ni que hablar de lo Yo que pasa con Google. me revelo mucho, pero Hay poco que, lo difícil. pero uno no puede quedar afuera, ¿no? Mm. Bueno, en Rusia están muy preocupados, no solamente porque hay un nuevo sistema de espionaje, si se quiere, que sale desde el gobierno, que tiene que ver con meterse cada vez más y más en las redes sociales y en todo lo que tenga que ver con Internet, sino que además, y aquí no sé cómo lo va a hacer Vladimir Putin, si ya lo está llevando adelante o no, quieren empezar a imponer multas a aquellas personas que se dedican a publicar información o desinformación, pero de una manera distinta. Él dice, Vladimir Putin, que lo que va a hacer es multar a aquellas personas que desinformen o que ofendan a cualquier integrante de su gobierno, y que estas multas, si hay reincidencia en esto, las personas, además de pagar una multa, tienen que estar determinada cantidad de días en la cárcel. La pregunta es, ¿cómo se hace, Nadia, empiezo por Nadia, para controlar? Porque está muy bien que un gobierno quiera controlar la desinformación, me parece fundamental, pero hay un hilo muy delgado entre querer controlar la desinformación y querer bloquear la libertad de expresión. Absolutamente, Verónica, ese es justamente el desafío, ¿no? Son muchos los países, empezando por Alemania, que están, que fue pionera, digo, en esto, empezando a analizar qué se hace. Se hace una legislación nueva, se hace una unidad nueva dentro del gobierno para que controle el mismo Facebook, las mismas plataformas están buscando combatir esto, y es muy difícil porque ¿qué hacemos? Como vos bien decís, cercenamos los derechos a la libertad de expresión, dejamos libremente que esto circule, hay que caminar por un camino ahí entre medio. Yo personalmente creo que pasa más por una cuestión de educación o de cambio cultural y de ciudadanía, ¿no? Porque pero es muy difícil, ¿no? Está bien lo que vos decís, pero recién Quique decía, las mentes humanas terminan siendo el campo de batalla. ¿Y Desde qué ya que pasa sí. cuando hay intereses también por parte del gobierno, no de informar o de controlar las falsas noticias, sino también de controlar lo que sus ciudadanos piensan? Es que el mundo tiende a mira, lo hablábamos con Manuel el otro día. Quien haya leído y quien no lo haya leído, le recomiendo que lo haga. Hay 3 libros básicos que hay que leer. 1984. Sí, señor. De George Orwell, Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, y Fahrenheit 200... 455. Este es la grado en que se temperatura quema el a la que papel. se quema el papel, de Ray Bradbury. Esos 3 libros, si hacemos la teoría de los conjuntos, como nos la enseñaron en la primaria, de hacer circulitos, cada círculo es un conjunto correspondiente a cada libro, y el punto de intercepción de los 3 círculos exactamente es donde estamos nosotros hoy, en una conjunción entre lo que planteaba Orwell en su peor pesadilla de 1984 y su sociedad vigilada a través de las cámaras, con un gran hermano que nos vigilaba a todos, lo que planteaban en Un Mundo Feliz, de una sociedad dopada con una droga que la llamaban soma, en la cual esa droga nos mantenía en un estado de adormecimiento tal que aceptábamos la realidad sin quejarnos, y Fahrenheit, la historia de un bombero que iba a la quema de los libros permanentemente, que se quemaban los libros. Ahora hacía fuego en vez de apagarlo. Pero no sería tampoco, Miguel, la primera vez que las intenciones del presidente ruso tienen que ver con controlar lo que piensan sus ciudadanos. De hecho, ustedes saben que en Rusia está prohibido manifestarse, por eso muchas veces uno ve muñecos con carteles puestos en distintas zonas, porque es la única manera que tienen los manifestantes de poder mostrar lo que piensan sin ser detenidos por la policía. Es muy gracioso, pero hay muñecos de peluche. Preguntar a Navalny, que vive preso cada vez que bueno, sale la oposición en protesta. Rusia directamente nunca puede terminar de emerger como tal, porque los tienen detenidos permanentemente. Entonces digo, frente a esta realidad, ¿qué tanto pueden importar las falsas o verdaderas noticias si hay una opresión permanente? No importa, para el control importa. Importa muchísimo. Muchísimo, sí. Yo creo primero que hay una formación profesional de Putin
muy importante. Claro. Es un hombre que viene de la KGB. KGB. Ex miembro del espionaje ruso. Y entonces, ¿qué es lo importante ahí? La inteligencia y el control de todo lo que se circula a nivel rumores, a nivel noticias, Pero a no nivel quieren hechos todos los y accionarios. gobiernos controlar esto, a eso voy. Bueno, pero hay algunos que a lo mejor tienen, si querés, mayor predisposición a. Porque paradójicamente, si vos me dijeras que el gobierno de Putin está con algún nivel de duda en cuanto a su estabilidad, pero están ocurriendo y trascendiendo estas cosas posiblemente en el momento de mayor poder interno. Es lo mismo que yo dijera que Xi Jinping, ¿por qué en este momento está con problemas si tiene prácticamente el poder absoluto? Sí. Ahora vamos a hablar de Sí. China Y y es su muy relación con importante, es Rusia. muy curioso. Ahora, si entramos a una Sí. legislación, como decía ella, yo creo que lo primero que debiera hacer es legislarse en gobiernos democráticos, en países democráticos, y que luego esa legislación, en todo caso, pudiera extenderse de manera global. Pero es muy difícil porque acá se mezclan soberanías, tensiones, los capitales dueños de estas empresas que están involucradas, ¿no es cierto?, en todas Sí, las redes. sí. Es decir, ¿Y cómo empieza a limitarse la entrada, ¿no?, de las estadounidenses tecnológicas a distintas partes del mundo, China, Rusia, Absolutamente. India? ¿Nadie? Sin ir muy No, lejos, perdóname, acá mismo, hoy hay proyectos de ley que entrando Sí. por el lado del delito de odio, de promover el odio en las redes, entrando por ese lado, al final en donde se llega es a coartar la libertad de expresión. Ajá, Tal sí, cual. ibas a Volvemos, decir algo. volvemos a que es un límite muy delgado. Muy Uno, bien. si decimos, bueno, queremos legislación, ¿qué tiene que decir esa legislación? Y ahí ya es todo otro debate muy difícil Pero ponerse igual de aún acuerdo. en sociedades democráticas eso es un sistema de control porque coarta la libertad. Y si la libertad no es absoluta, no es libertad, por más que alguien le diga Eso- al otro que es un lo reverendo mismo, hijo de. Manuel, Correcto, no es lo correcto. mismo. ¿Qué es más fácil? Perdón, no, pero ¿Controlar engañar a una persona o engañar a 10.000? ¿Qué es más fácil? Engañar a Claro, 10.000. engañar Mark a Twain 10.000. decía es más fácil engañar a la gente que convencerla Convencerla que que ha está sido equivocada. engañada. Pero es lo mismo Absolutamente. también, Pensando en los díganme números. si no la discusión, no se puede hacer un paralelo, con aquellas personas que hacen humor. ¿Hasta dónde es humor y hasta dónde ya es ofender a alguien? Es Y- tan delgada Y hasta la dónde línea, ¿no? es desinformación. También. Tenemos, ¿Hasta dónde es tenemos mucho desinformación? problema con eso. Uno Ahora, tiene que respetarlo. ¿por qué a pero- Rusia le interesaría, es una pregunta que lanzo Sí. a la mesa, ¿por qué a Rusia le interesaría, teniendo en cuenta que no hay una pérdida de poder por parte de Vladimir Putin frente a sus ciudadanos, no fuerte por lo menos, ¿por qué le interesaría tanto este sistema de espionaje público, digamos? Pero ¿Por qué? Rusia está, a ver, es largo el tema. Es largo. Rusia Histórico. está tratando, histórico. Vladimirovich Putin Ujú. dijo que la caída del muro de Berlín fue una gran tragedia, es decir, la Sí, implosión de la Unión Soviética. Sí, señor. Él quiere recuperar, él es un zar, quiere recuperar el imperio ruso. Así es. Acaba de hacerse con 5 islas en el Ártico que el deshielo permitió tomar. Quiere recuperar a Rusia como poderío. Sí, señor. Por lo tanto, el espionaje y el control forman parte también de ese poderío. Después, ¿se pueden sentir felices el sistema de control que existe hoy en el mundo? Porque son dignos hijos de Goebbels, ¿eh? Goebbels no hubiera llegado para tanto, pero fue el papá de todos. Así es. Y eso que Gandhi en algún momento dijo que hay una sola palabra que hace al hombre libre, y esa palabra es no. Y ella, Nadia, dijo una gran palabra también, de un gran contenido que es ciudadanía. Pero cada vez es más difícil porque cada día somos más esclavos. Es muy interesante lo que decís, porque todavía no es que da la sensación, es una realidad. La humillación que tienen todavía los rusos de haber perdido ese imperio que tenían sigue estando muy vigente hoy en día. Y puede ser que ese sea uno de los anhelos que lleva a Vladimir Putin a querer controlar a su gente. Pero más allá de este control, ¿no?, y de las relaciones comerciales que hoy en día son también titulares en todos los diarios, ¿cómo hace un líder político para seguir teniendo una legitimidad entre sus ciudadanos sabiendo que lo que más quiere es controlarlos? A nadie le gusta ser controlado. No, pero es que ninguno va a decirte nadie se da públicamente cuenta. yo te quiero controlar. Y a eso Ni quiero siquiera ir. los de Hong Pero Kong ¿no es dicen acaso, yo te quiero no es, controlar. ¿no es acaso No. siempre indirecta la manera en que quieren controlarnos? Que nosotros Siempre no nos se podamos pone dar la cuenta? seguridad y los altos intereses de la nación que puedan estar afectados. Cierto. Esto se Cierto. utiliza, entonces, cuando vos pones por delante los sagrados intereses de la nación que pueden estar en peligro, lógicamente hay que crear herramientas para defender Oh, eso. esto es por su Nadie te bien. va a decir. Volviendo por su a la guerra en la que estamos, y el campo de batalla es la mente de todos nosotros. Sun Tzu
el padre de la estrategia chino, decía: si hay guerra, en su libro El arte de la guerra, si hay guerra, que tu enemigo nunca sepa que hay guerra. Entonces, esto que vos preguntabas, los líderes bregan porque nadie se dé cuenta. Y acá déjame disentir aún entre las democracias, vos, Manuel. aún en las democracias. Sí, aún totalmente. Es un debe poder, Pero ¿no? déjame disentir con vos, Manuel, cuando vos hablabas de Goebbels. Hay algo que es mucho más perverso que Goebbels en lo que hace a la lucha por el control de las mentes. Y eso queda en Londres. El Instituto Tavistock. Claro. Sí, señor. Desde el Instituto Tavistock londinense es de donde emanan todas estas técnicas de control mental, de la cual se nutren empresas como Cambridge Analytica. Claro, que también es de Reino Unido, ¿no? Exactamente. Y el Reino Unido, porque acá hablamos de regímenes totalitarios como el chino, o hasta podemos decir que el mismo Putin es un totalitarista. No, acá algo que va por debajo de manera subliminal sin que nadie se entere, a nivel un 007, y es el servicio secreto de su majestad. Bueno. Y su majestad se nutre desde este Tavistock Institute. Y más que nada hoy estamos viviendo la prehistoria de todo esto, porque recién a esta altura del desarrollo de la tecnología tenemos una capacidad prehistórica, porque estamos viviendo la prehistoria, para poder manejar y administrar grandes cantidades de datos. Quiero quiero agregar algo ahí. Yo sé que estamos todos muy interesantes, pero pero nos vamos a quedar sin tiempo para el resto. Me gustaría linkear lo que pasa con todo esto y con China. Ahí está. Vamos Yo a hablar justo iba ahora a de linkear China, ahí. pero nos olvidemos un poco de las datas y de las fake news o la desinformación. ¿Qué pasa con esta guerra comercial que para muchos es una guerra tecnológica, hay que decirlo también, no es solo comercial? ¿Cómo nos empieza a afectar a nosotros? Porque ya está afectando a la economía china y ya está afectando a la economía estadounidense. Y a partir de ahí les puedo asegurar que nos empieza a afectar a todos. Miguel, ¿cuáles son los datos ciertos y verdaderos de esta guerra comercial hoy por hoy? Aparentemente en octubre se reinician las negociaciones para ver qué se hace con los aranceles. Pero en el mientras tanto, ¿qué? Él fue avanzando sobre un tema central, que es que por sobre la guerra comercial está la competencia por el manejo de la tecnología. Los chinos, que tienen esta filosofía oriental que todos conocemos, milenaria, ya han reconocido y no van a salir a, diríamos, pelear la supremacía del poder militar de Estados Unidos. No va por el poder militar. Le reconocen el liderazgo global en términos militares, de poderío. Pero sí están dispuestos a pelear lo más que puedan por el control de la tecnología. ¿Y en la tecnología van ganando? Yo creo que están ganando en algunos campos y en otros no. En supercomputadoras tienen más Estados Unidos que China. No muchas más, pero tienen más. Pero en el 5G está mucho más avanzada la tecnología china que la tecnología de Estados Unidos. Le vamos a contar a la gente que el 5G tiene que ver con el avance de la tecnología en cuanto a la velocidad de Internet con la que nos manejamos. China tiene la posibilidad de instalar, si quisieran, en el mundo entero, hay que ver si el mundo se los permite, las nuevas valijitas que van a ser las que reemplazan las antiguas antenas para los celulares, que antes se necesitaba una antena para una zona determinada, para un territorio determinado, pero ahora estas valijitas se van a instalar cada cuadra o cada 2 cuadras y va a permitir que todos los que tengan celulares con la tecnología 5G, que es la que tiene la velocidad de Internet más avanzada, puedan funcionar de una manera justamente mucho más rápida. ¿Y esto qué genera? Que aquellas ciudades o territorios o países que tengan la tecnología 5G puedan, entre otras cosas, tener edificios inteligentes, poder hacer operaciones a distancia, poder tener las telecomunicaciones más rápidas, poder no ver 1, 2, 3 películas, la cantidad de películas que quieran en cuestiones de segundos, tenerlas bajadas en microsegundos en su celular. Pero además, y aquí es donde quiero entrar con este tema, si China logra avanzar tecnológicamente, quien tiene el poder de la tecnología también tiene el poder del control mundial. Sí. Porque podés
a través de tu tecnología 5G, no solamente aplicarla físicamente para que el mundo la use, sino que después la usás tecnológicamente para espiar a tus contrincantes. Ahí, y ese es el miedo que tienen los Estados Unidos. No, Estados Unidos no tiene miedo. ¿Por qué te voy a decir? Porque pese a, entre comillas, esta guerra comercial que hay, en realidad nunca en toda la historia del capitalismo ha habido un nivel de integración en las cadenas globales que hay entre Estados Unidos y China. Jamás en la historia de dos países ha habido una integración tan grande. Hoy en día, de las 500 empresas más grandes del mundo, sí, de las multinacionales, 100 son chinas y 126 son estadounidenses. De esas, el 88% están en una imbricación en sus cadenas globales de valor de una manera que no se da en ningún otro lugar. Entonces se necesitan. ¿Por qué? Porque lo que han acordado, sabiendo que esto si no lleva a una deflagración mundial, lo que han acordado en Palm Beach, donde por primera vez se reúnen dos líderes mundiales y no hay ni siquiera una conferencia de prensa para contar los resultados, lo que en realidad acordaron es protagonizar juntos la revolución industrial 4.0. Y las tres herramientas que están utilizando juntos aceleradamente o volcándola a estas cadenas globales de valor al que yo te hacía referencia son la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y el acelerado proceso de robotización de sus producciones. Pero vos estás seguro, y lo de la guerra comercial es correcto, es un va y viene en un segundo plano. Pero no hay un temor por parte de Donald Trump, por ejemplo, con la utilización de los teléfonos chinos, de que están siendo espiados. Esa es la parte comercial. Eso es la parte comercial. Porque hay un tema. Que la parte comercial ¿quién es el termina dueño siendo de toda la política? deuda externa de los Estados Unidos? China. Tiene los bonos. Por supuesto. Los puede usar, ¿no? Los puede usar. Podría ser un Haría, desastre. haría polvo. Polvo la economía mundial. Bueno, pero se Polvo. termina cayendo junto con los Estados Unidos. O sea, Ahí ese es es el Por tema. eso lo que te dice digo, Miguel. hay un tema de complementación en términos de lo que es el capitalismo internacional como jamás se ha dado en la historia. Esta es la garantía de que estas guerras, que está bien, tienen que ver con el estilo además de Trump. Trump pega primero, luego se sienta, negocia y termina casi siempre beneficiándose. En este tiempo nunca hubo un déficit comercial tan grande como el que tiene Estados Unidos en términos comerciales. ¿Qué puede pasar con las equilibrar. aquí que va a Nadia, ¿qué puede pasar con las economías, por ejemplo? No voy a hablar del Mercosur, pero sí de los acuerdos bilaterales que la Argentina puede llegar a tener con China, si China deja de hacer determinadas transacciones comerciales con los Estados Unidos, por ejemplo la soja, por ejemplo. Como siempre decimos, y él bien hablaba del tema de las guerras mundiales, los momentos de crisis son momentos de oportunidades. China hoy está padeciendo una situación infernal con la fiebre del porcino, ¿no es cierto? De los porcinos. Porcino africano. El porcino africano, que lleva a que prácticamente le haya quedado un tercio de su capacidad para abastecer. Por lo tanto, hay 2/3 que deben ser satisfechos en términos de demanda. ¿Esto cómo afecta? Al que más afecta es a Estados Unidos, porque los farmers, que eran los que exportaban, ¿no es cierto? Los granjeros, no lo pueden aprovechar ahora por la guerra comercial. Se están quejando ahora. Por los aranceles no lo pueden. Y nosotros nos podemos meter en ese... Claro. A nosotros nos afecta porque nos cae la compra de soja, que era el alimento, pero nos permitiría en un mediano plazo de 3-4 años estar mandando nosotros directamente la carne porcina, ¿no es cierto?, allá. Yo hablé con Guelar esta semana, no la otra semana, y él me decía que están acelerando los programas para poder utilizar precisamente todas aquellas posiciones arancelarias donde China hoy deja de comprarle a Estados Unidos para comprarle a Mercosur. Bueno, obviamente tenemos que hacerlo junto con Brasil por un problema de escala. Pero fíjate, Miguel, que hasta los bolivianos, vamos a llegar, pero voy a otro tema, están plantando soja, y los brasileños también. ¿Dónde? Lo que se ha quemado del Amazonas. Bueno, porque una de las sospechas que hay es esa. Pero ¿Cómo olvidémonos del avance de la frontera. Sí, Quique. Olvidémonos del poroto de soja, que para mí es un gran veneno el poroto de soja. Olvidémonos de ese detalle.
todas estas guerras de las que estamos hablando, tecnológicas, monetarias, de bonos, poné al oro si querés, todo esto de lo que estamos hablando no se puede comer. Así es. Y hay una cuenta básica que ningún líder global está haciendo, y menos nuestros líderes, los que nos tocan, que es una cuenta básica. ¿Cuántos habitantes hay en este planeta y dónde están más o menos distribuidos? Y si analizamos, en China y en la India están más de la mitad de los que vivimos en este planeta. Y necesitan proteínas. Y necesitan comer todos los días. Viste que Quique siempre te tira esa frase que te hace bajar a la realidad. Comer todos los días necesitan. Entonces, ojalá los líderes que nos toquen de acá en adelante para gobernar más que nada nuestro país, tomen conciencia de este fenómeno, tomen conciencia de que nuestro rol en el mundo es ser país productor de alimentos. No entremos en guerras ajenas, guerras tecnológicas, guerras monetarias, guerras de lo... No, nuestro rol es productor de alimentos. ¿Dónde está la gente que necesita comprar alimentos? Con esa gente es con la que tenemos que hacer los acuerdos. Y dejarnos de hinchar con esto de venderle champán a los franceses. Los franceses no quieren comprar champán. Nadia, para irse ya cerrando este tema, ¿querés agregar algo más? No, me quedé pensando algo que tocamos hace un rato, ¿no? Hablábamos de regímenes con más o menos transparencia, y yo quiero volver a la democracia y quiero volver a la ciudadanía. Y incluso a los estratos altos en términos socioeconómicos, como decía antes, no están a salvo de esta guerra de las mentes, como llamaban acá, ¿no? Entonces, creo que es importante garantizar la calidad del debate público que se da en las redes, en WhatsApp, y para eso creo que es cada ciudadano en definitiva el que debe armarse y tener el ojo crítico. Bueno, yo vamos quiero, a tener que... quiero completar pero muy un segundito. Muy cortito. Lo que él decía hacia alimentos a India y a China desde ya, con valor agregado. Cuanto más valor. Bueno, ¿Por qué? sí. Porque en estos momentos Argentina está importando. Cada tonelada que importa pagamos $160 la tonelada. Cada tonelada que exportamos, 40. Ay, Claro. cómo me duelen esas Se llama cifras. déficit, ¿no? Bueno, Claro, sí. tenemos No hay que superávit. Sin cambiar agregar, de tema, porque claro. si no nos llegamos a abarcar todos. Ya estoy pensando en bajar la cantidad de líderes y de personas que tenemos que tocar. Miren, lo que está pasando en Venezuela, más o menos ya todos lo conocen. Hablamos de Venezuela prácticamente todos los días en los noticieros. Pero la pregunta que yo me hago es la siguiente. ¿Cómo interfiere en la región lo que sucede con Venezuela? Primero, ¿cómo nos divide? ¿Quiénes están de un lado y quiénes están del otro? ¿Y cómo juega esta división en la región para nuestro comercio? Y me refiero al comercio, olvidemos, ¿no?, del resto del mundo, para lo que pasa dentro del continente americano, desde los Estados Unidos hasta la Argentina. ¿Cómo nos perjudica lo que pasa en Venezuela? Desde el aspecto social ya sabemos, hay muchísimos venezolanos que están migrando, y estamos siendo protagonistas nosotros desde acá. Lo mismo que pasa en Europa con los migrantes, está sucediendo aquí en América Latina, ¿no? Porque muchos venezolanos terminan conviviendo con nosotros. Desde el aspecto social está clarísimo. ¿En qué otros aspectos nos perjudica lo que sucede en Venezuela? Bueno, este es un momento de transición. En el día de ayer o antes de ayer apareció un artículo diciendo que la Cancillería argentina es como que se detiene porque está trascendiendo que habría cambios precisamente en el relacionamiento, en particular en América Latina. ¿Qué quiero decir? Un eje en su momento, Lula, Chávez, Kirchner, Correa. Evo Morales. Evo, que Mujica, que con el triunfo de Bolsonaro y de Macri aquí, obviamente fue Y de y de Piñera, Sebastián. Sí, Moreno también en Ecuador. y el del Ecuador, que fue cambiando esta correlación, diríamos, que se daba anteriormente. Lo de Fernández es una incógnita, desde no saber... Sí, pero más allá de lo que pase con Correcto, este aspecto. Correcto, comercialmente.
Comercialmente y desde lo social, porque muchos hablan de la posible injerencia militar creo que a un buen Venezuela. termómetro Eso puede llegar a ser una catástrofe para nosotros. Creo que un buen termómetro intervención de militar esto en la región no va a Está haber. descartado. El propio Pentágono no tiene ningún interés en intervenir militarmente en Venezuela y se lo han hecho saber a los opositores venezolanos. Lo que pasa que dentro de este esquema de fake news que se sigue manejando, siguen manejando las fake news, nos siguen haciendo creer que el presidente de Venezuela es Juan Guaidó. Y no, nunca por 30 lo fue. días. Así es. Sigue estando después de 6 meses. Creo que Muy debilitado un buen ahora, ¿no? termómetro de Sí. esto, de cuál es la inquietud, vos decías lo social, ¿no? La inquietud que hay en la región es de la gente común, del usuario común. Veíamos al empezar el programa algunas placas que mostraban que había mucha inquietud, muchas dudas, ¿no? Sí. Falta de certeza de, bueno, ¿qué va a pasar? Y esto se siente, se Mucha palpa, mucha preocupación. y mucho interés, ¿no? Por lo que Exacto. pasa en Venezuela. ¿Por qué Sí. nos interesa tanto? Bueno, porque es vecino, porque es cercano, porque tenemos el mismo origen, porque hay un problema grave, porque hay una falta de democracia y una gran cantidad de intereses que tienen a Venezuela como la parte que se lo quieren dividir. Y porque se quedó a las puertas del Mercosur. Se quedó a las puertas del ahí Mercosur. con nosotros. ¿no? Pero ahí tenemos, ¿qué hablamos? ¿De rusos? Claro. Oro. De los chinos, Claro. tierras raras, coltan, Así ya es. controlan el Orinoco. Sí, Ahora señor. pararon un poco la producción de petróleo los estadounidenses, que nunca han dejado de estar, que Por su área de supuesto. influencia. Así Imagínate que le llegan los rusos y los chinos, que al área de influencia de ellos, los cubanos, que ya han convertido a Venezuela en su propia colonia. En su momento. Sí. Tenemos 20.000 Bueno, cubanos o ese más. es un buen tema, Sí, ¿ves? claro. Cómo los cubanos empezaron a ser más conocidos por Venezuela, en esta época digo, que por Cuba mismo, ¿no? Cómo se empezó a analizar lo que pasa en Cuba a raíz de lo que dice Nicolás Maduro y a raíz de lo que dice Colombia, de los cubanos y los propios venezolanos, te ¿no? cuento, yo estuve en Cuba el año pasado. Creo que está más preocupado por el tema cubano, por el tema venezolano, los cubanos que los venezolanos. Ya habían empezado con los cortes de luz de 8 horas diarias y obviamente si estaban volviendo todos los médicos que estaban instalados allá porque ellos dejaron de enviar energía o petróleo como estaban mandando y la situación en Cuba se agrava, yo te diría, tanto o más que la situación de Venezuela por este tema. Porque el A acercamiento esos que hubo coletazos con Obama y Castro en su momento y ahora con Díaz Canel quedó en la nada. Eso fue todo ceremonia. Absolutamente. Fue para el pueblo, fue para una el vulgo. intención que, bueno, después con el cambio de gobierno nunca se supo si iba a Nunca iba a llegar avanzar más. absolutamente nada porque querían el cambio de régimen. No va a haber eso, a ver si se entiende que no va a haber por ahora. Por lo menos por ahora. También hay que analizar la propia supervivencia cubana, que todo el régimen de Fidel sobrevivió el tiempo que sobrevivió gracias al apoyo de la Unión Soviética. Implotada la Unión Soviética, esa orfandad fue reemplazada por el bolivarianismo chavista. Y la alianza que se generó entre la Cuba de Fidel y la post-fideliana fue muy bien absorbida por esta cuestión bolivariana impulsada por Chávez. Bueno, dicen y que Chávez ahora, es un producto de Fidel, claro, es un invento de Fidel. y que ahora Maduro, que no le llega ni a los tobillos a Chávez, se le está desmoronando. Por supuesto. Es eso. Yo la veo sin salida a Venezuela en la situación actual. Sin salida. Esta semana una de las tarjetas internacionales, Mastercard, dejó de funcionar para el banco de los militares en Venezuela, porque en Venezuela hay un banco específico para las Fuerzas Armadas militares venezolanas. ¿Esto qué quiere decir? Que los militares, si bien no representan un porcentaje mayoritario de la población, pero sí un casi 2% de quienes utilizan esta tarjeta, el resto de las tarjetas todavía no tomó medidas, pero esto tiene que ver con las sanciones económicas de los Estados Unidos, ¿no? Que todas las empresas que son estadounidenses o que hacen negocio con los Estados Unidos tienen absolutamente prohibido prestar sus servicios a Venezuela. Así es. Por eso es que Mastercard decidió no brindar más sus servicios y ahora Nicolás Maduro lo que intenta hacer es crear un sistema de financiamiento o de transacciones de dinero online propio, digamos.
¿no? Independiente de la estructura de los ya Estados intentó Unidos. armar un botcoin. Claro, y fracasó. Pero el tema pasa por lo siguiente. Sí, Tenés un país petrolero que está empobrecido, que produce menos petróleo que nosotros. Absolutamente. Sí, De- pero ¿Cuál es su sostén? lo que no vos tiene mencionás, sostén. no lo tiene, sí tiene, el petróleo sigue ahí abajo. del Sí, pero suelo. el petróleo que no se El saca es problema petróleo, seguís siendo que pobre. Están desorganizados para extraerlo y comercializado en base a una No te gran olvides de presión Diosdado exterior Cabello, que tampoco. reciben, No se olviden de obviamente. Diosdado Cabello. Pero esto que vos mencionabas, Verónica, con respecto a cómo organiza su sistema financiero, es una gran oportunidad para Venezuela. Lástima que Maduro no está ni a la altura ni de verlo. No al lo va a problema, hacer. ni de verlo. Pero mientras más aislado esté un país del sistema financiero internacional, más cerca va a estar ese país de tener su propia moneda soberana. Bueno, y con monedas soberanas como se desarrolla un país. Ningún país se desarrolla sumergido en este sistema financiero internacional cuya base y sostén es la usura. Nosotros lo estamos y sufriendo. teniendo en cuenta esto que sin vos duda. decís, supongamos que no se utiliza el dólar como moneda líder, si se quiere, para hacer las transacciones. Supongamos que uno puede prescindir del dólar. Sí. ¿Por qué? Supongamos, ¿no? Y que empezás Traería a... problemas eso, ¿eh? ¿Cómo se puede...? A ver, Miguel, si me puedes responder esto, a ver si soy clara con la pregunta. ¿Puede Venezuela, igual que cualquier otro país que no está alineado con los Estados Unidos, puede Venezuela crear una forma de negociar, de transferir dinero que Sí. no sea pasando por el dólar, por ejemplo, con los rusos, Sí, con sí. los chinos, con India? Sí, sí. Nosotros tenemos firmado con Brasil un sistema de esa naturaleza, que se usó durante el tiempo de Guillermo Moreno, básicamente en cuanto a que ellos nos pagaban con reales, nosotros les pagábamos con pesos, y al final neteabas en función del tipo de cambio que Sí, tenías es frente al verdad. dólar. Sí, sí, sí. Esto está. Bueno, ¿y por qué no Como lo lo hacen? tenemos firmado ¿Me con dejas Uruguay también. hacerte el A ver. análisis histórico de esta pregunta? Es muy buena tu pregunta, es buenísima y es el meollo para comprender todo el siglo XXI. Hubo un señor en un país que era petrolero y que un día dijo: voy a empezar a comercializar mi petróleo en monedas que no sean el dólar, en euros básicamente, y mejor todavía en oro. Este señor se llamaba Saddam Hussein. Así terminó. Después apareció otro señor que dijo: voy a crear una moneda para todo el continente africano, lo vamos a llamar dinar oro, y en esa moneda se va a comercializar todo el petróleo que producimos. Ese señor se llamaba Muammar Gaddafi. Así terminó. Sí. Ahora aparece Venezuela con el mismo problema. Pero Con líderes un apoyo más mundiales, exactamente. líderes mundiales como Putin, como la China y el propio régimen, no me gusta llamarlo régimen, la República Islámica de Irán, Sí, está también bien. está viendo ese fenómeno y están haciendo acuerdos entre países para comercializar el petróleo Claro. en sus propias monedas. Exacto. Más que nada Rusia es el Cintureando, principal cintureando interesado. todas las Y si condiciones de los Rusia Estados está Unidos. interesado en eso, China está interesado en eso, a los señores que manejan el dólar, que no es Estados Unidos, ¿entendés? Al dólar no lo manejan los Estados La Unidos, al Reserva dólar la Federal. maneja la Reserva Federal, que es un banco privado Así que es. tiene dueños. Y estos dueños son los señores que pretenden manejar el mundo Muy y que no tienen interesante. patria. Bueno, tengo Vos que ir al googleás y último... ves los accionistas. Tengo Claro. que ir al Sí. último tema y la vamos a dejar abrir este tema a Nadia porque entre todos nos apasionamos y quiero que ella también participe. Evo Morales se enfrenta a lo que podría llegar a ser su cuarto mandato como presidente. Hubo un referéndum que él dijo, bueno, sí, salió que yo no me puedo presentar, pero me presento igual. Ahí está en campaña. Y la gran pregunta es, ¿cómo puede Evo Morales llegar a estas elecciones teniendo en cuenta todos los incendios que se están comiendo gran parte también de la zona de la Amazonia, pero que pertenece a Bolivia y que son incendios también provocados por los propios agricultores? Esto hay que decirlo. No le hicieron ningún favor, debo decir, los incendios al Amazonas le Y que deben todavía estar están, trayendo, ¿no? Sí, sí, sí. le deben estar trayendo un gran dolor de cabeza a Evo Morales.
En las redes vimos también, bueno, no fueron las placas, pero vimos muchas imágenes. Sí. Pero en también, cuanto a la intención de voto, hasta ahora es el que mejor intención de voto tiene. sí, pero se dificulta el tema en el balotaje, no está tan claro ahí que vaya a poder ganar. Pero te iba a decir que las imágenes tenemos los dos tipos, ¿no? Siempre las dos, o muchas campanas en las redes. Teníamos la de los incendios y la gente que lo criticaba con el tema de los decretos, donde él había habilitado. Porque él había probado de alguna manera que se quemen las tierras para que los agricultores Eran anteriores, puedan ¿no? Los utilizarlos, decretos sí. eran anteriores. Y después también está el otro lado, la otra campaña, ¿no? De él, de bombero, Sí. apagando los Apagando incendios. sí, Mostrándose, sí. ¿no? Mostrándose. Sí. Ahí compensó un poco, Como ¿no? Fidel Pero en la fíjate zafra. vos cómo... Miren, Bolivia tiene, ya les digo, algunos titulares. Vladimir Putin y Evo Morales, crónica de una alianza reciente pero sólida. Bolivia y la India sellan alianzas para cooperación y desarrollo. Bolivia invertirá más de $1.000 millones en el sector energético. Alianza bilateral Bolivia e Irán acuerdan avanzar en tecnología, medicina y comercio. Te agrego algo más. Yo estaba en Europa en el momento en que se firma el Tratado de Unión Europea-Mercosur. Ajá. Ahí vi rápidamente las reacciones de algunos en Argentina, bueno, algunos sorprendiéndose, oponiéndose, etcétera. El primer presidente que sale a bancar el tema Unión Europea-Mercosur y a pedir ingresar al Mercosur, acelerar su ingreso al Mercosur para poder aprovechar el tema, Evo Morales. Sí, sí. Que inclusive dejó, esto digámoslo con Que toda participa letra, como en Orsay a como varios que acá, alineados Pero- ideológicamente Que con él, salieron a participa pelear. como Pero también- invitado, ¿no? Está Del como Mercosur invitado porque no lo todavía. conforma. Por eso él pide acelerar su ingreso como miembro pleno. Claro. Para poder Le Pero gustó vamos la a decir idea. una gran verdad. Bolivia económicamente está mejor que la Argentina y No, es por mucho eso más los rica que la titulares. Argentina. Mira. Y tiene un nivel tecnológico que se encuentran aparatos ahí que ni siquiera en Argentina hay. Así es. Los El crecimiento medios, económico, Muy heterogéneo. Manuel. ¿no? Totalmente. Me parece muy heterogéneo. Heterogéneos, pero Santa los tienen. Cruz es una cosa. Bueno, Eso. Santa Cruz de la Sierra, pero lo tienen. Sí, sí. Y nosotros sin no. duda, sin ¿Quique? duda. Sí. los medios en español, más que nada, los medios globales en español, aman descalificar a Evo Morales. Lo ningunean de una manera tal. Vamos a las realidades. Hoy Bolivia es el único país de Latinoamérica que tiene crecimiento. El único. Todos los demás Muy tienen sostenido, recesión. ¿no? Tiene un crecimiento sostenido. Todos y esos a buenas acuerdos que tasas. vos mencionaste, con Rusia, con India, con China, con Irán, son todos países que... ¿Será que Evo Morales fue el primer líder latinoamericano que se dio cuenta que no podemos pretender venderle champán a los franceses? ¿Será él? Y eso que Bolivia no es un gran productor de alimentos. No es. Pero está haciendo alianzas complementarias. Hay que buscar en lo que hace a las relaciones internacionales países complementarios, no países competitivos. Con la Unión Europea nosotros somos totalmente competitivos y eso se lo dejó en claro, Macron. competidores. Por eso el Se lo dejó choque. en claro Macron a Sí, Macri. sí, sí. Si yo hago un acuerdo con usted, señor Macri, ¿qué le digo a los productores franceses? Pero se le Claro. tiran encima, los Bueno. agropecuarios se le tiran encima. Si Exacto. tienen problemas entre España y Francia, históricamente Ahora vos por te los lo productos españoles que imaginás usaban a en los Narendra Pirineos. Bueno, pero Modi acá también, diciéndole a los Macri, agropecuarios si están yo hago un con- acuerdo Pero vos con no podés usted, con- ¿qué le digo a los productores de la India? Claro. Y bueno, ya tenemos que ir cerrando. Otro aspecto de lo que pasa en Bolivia, y te abro a vos, Miguel, pero muy cortito, es que hay muchos bolivianos que estaban acá y ahora se están volviendo Sí. a Bolivia. Lo Muy dijo- cortito, porque ya nos vamos, muy cortito. Bueno, yo creo que simplemente, primero la comunidad boliviana en Argentina es una comunidad que ha trabajado mucho, que maneja gran cantidad de las quintas en el Gran Buenos Aires Sí. y posiblemente en cada uno de los barrios donde estamos nosotros Ahí le volvemos. vayamos a comprar Sí, boliviano. señor. Bueno, esto es Bueno, segundo, miren, y el se nos segundo acabó el y el tiempo. segundo asunto se vuelven porque objetivamente están mejor allá Están en mejor. algunos En casos. cualquier momento vamos nosotros para allá. Así que le decimos a Jair Bolsonaro que se quede tranquilo. No nos vamos a Brasil, nos quedamos con Bolivia. Hasta aquí llegamos, nos quedamos sin tiempo como siempre. Muchas gracias a todos Gracias, ustedes por gracias. venir. Gracias, Nadia, fue un placer tenerte. Muchas Espero gracias, Verónica. que podamos volvernos a ver. Muchas gracias, Manuel. favor. Y ojalá podamos compartir con ustedes otro especial de personalidades y líderes del mundo. Gracias por estar ahí. Chao.